Mi Señor, mi Salvador y mi guía, como siempre inicio con la palabra de Dios, Salmos 46, 1, 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Siempre Dios es el amparo y fortaleza de cada uno de nosotros. Amén. Y gracias, hermano. Antes de mi comentario, quiero brevemente expresar las gracias a la Iglesia Cristiana Palabras de Vida de los Alcarrizos, que en el día de ayer nos permitió llevar un mensaje. Estuvimos predicando allá sobre lo que en un momento Jesús, teniendo 12 años, dijo en el templo de Jerusalén, de que estaba en los negocios de su Padre, los negocios de Dios, tratando de dar una comprensión de lo que implican los negocios espirituales, que son los negocios de Dios. Y destacaba brevemente, quiero plantear esto porque creo que tiene mucha importancia para todo el mundo, que cuando se hablan de los negocios espirituales, los negocios de Dios, hay 3 elementos fundamentales que debemos tener presentes, porque los negocios materiales conllevan inversión para sacar beneficios en tu empresa, en tu negocio, en lo que tú haces. Una cosa de lógica elemental, material. En los negocios del Padre, que es un negocio porque es una inversión que tú haces desde el punto de vista espiritual, hay que tener 3 elementos fundamentales. Que los negocios del Padre, lo primero es ganar almas para la salvación. Ganar almas, porque dice Mateo 16, 26, ¿de qué aprovecha el hombre si gana muchos recursos materiales, pero pierde su alma? No gana la salvación. Entonces, es el primer elemento del negocio de Dios, del negocio espiritual. El segundo, no cansarnos de hacer el bien. Quien está en los negocios del Padre, en los negocios espirituales, nunca puede cansarse de hacer el bien, de ayudar a los demás, de entregarse a los demás, de hacer todo lo que hay que hacer para ayudar siempre a los demás. Gálatas, el apóstol Pablo dice en Gálatas, no nos cansemos pues de hacer el bien, que si no nos cansamos, a su tiempo vamos a cosechar lo que estamos sembrando. Ese es el espíritu de hacer los negocios del Padre. Y finalmente, amar al prójimo. El amor es lo fundamental, es lo que nos ha enseñado el Señor. Decía Jesús, el principal mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda alma, cuerpo y corazón. Y el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Es decir, amar, dar amor y multiplicarlo es parte fundamental de los negocios de Dios. Ganar almas, no cansarnos de hacer el bien y dar amor de manera permanente. Ese fue el centro de lo que estuve planteando ayer y que me parece muy interesante para todos nosotros en este tiempo. Lo que queremos es estar en los negocios de Dios, que son los negocios más importantes. Lo más importante es estar en el negocio de Dios, que es trabajar para cada vez más ganar almas, para no cansarnos de hacer el bien y para dar amor de manera permanente, tal y como nos modeló Jesús. Así que gracias a Saulo Constanzo y Marilyn, que nos permitieron, al pastor Rafi Paz, que nos permitieron llevar este mensaje ayer a la Iglesia Cristiana Palabras de Vida de los Alcarrizos y a ese grupo de personas. Ahí estuvo María Polanco, un gran amigo de mucho tiempo, que también está trabajando en esta iglesia. Gracias a todos de verdad por permitirnos estar ahí. Miren, quiero referirme ahora a un caso que yo sé que a mucha gente, incluso varios amigos me han dicho, ten cuidado. Otros me han dicho, no pierdas el sentido de lo que dices. Y el Espíritu Santo, cuando lo consulto, me dice que siempre hay que tratar de tener un sentido de justicia, un sentido de amor, un sentido de ayuda, un sentido de, independientemente de lo que pase, usted condena el pecado, pero no al pecador. Eso es lo que nos enseña el Señor. Y digo esto a propósito de la situación que está viviendo un amigo de mucho tiempo, el mayor general Adán Cáceres Silvestre, que está pasando por una situación muy difícil, acusado, ¿verdad?, de 3.000, 4.000 millones de pesos haberlo supuestamente mal usado, y que está prácticamente, digamos, una condena previa, porque 18 meses en la cárcel es prácticamente una condena. Pero bueno, ¿qué ha pasado con esto? Miren, hoy, va a solicitar nuevamente que se le varíen, las condiciones en que está apresado. El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, acompañado de Cristian Jiménez, que es un gran amigo de nosotros, que fue parte incluso del Sol de la Mañana y que está trabajando de manera directa con la Defensoría del Pueblo, visitaron al mayor Cáceres. Visitaron a varios, no solo al mayor Cáceres, al mayor general Cáceres, sino a varios de los apresados por estos entramados, estos casos marinos que la Procuraduría ha estado planteando. Y fueron a confirmar, a evaluar, a ver las situaciones en que están, y en función de eso, como Defensoría del Pueblo, ¿verdad?, son los defensores de la gente, los defensores de los que creen que se están cometiendo injusticia, tomar una serie de medidas. Yo me voy a permitir, mi comentario de hoy es
leer este artículo que publicó Cristian Jiménez y hacer un breve comentario. Cristian es un hombre sumamente justo en muchas cosas. Algunos incluso creíamos, incluso lo dijo en un artículo, creíamos que era uno de los asesores de la Procuraduría. Él me planteó que no, Eury, yo no he sido nunca asesor, soy muy amigo de todos los que están ahí, pero no he sido asesor. Pero en el caso de la Defensoría sí está trabajando de manera directa con mi amigo Pablo Ulloa, son dos grandes amigos ellos dos, y entonces él, de manera, pienso, muy justa, muy objetiva, plantea en este artículo una serie de elementos que yo comparto y quiero referir. ¿Qué dice? El artículo de Cristian Jiménez se denomina Adán Cáceres y el derecho de los presos. Dice, un alto oficial se paró frente a un juez y confesó que formaba parte de un entramado corrupto y alegó que le habían amenazado en presencia de un mayor general para alterar documentos que serían usados como pruebas del Ministerio Público. El magistrado asumió la versión de quien pasó a colaborar con los investigadores y dispuso medidas de protección del mayor Raúl Girón Jiménez y del proceso denominado Operación Coral, que ubica al ex jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, mayor general Adán Cáceres Silvestre, como principal cabecilla. Cáceres Silvestre ha rechazado la acusación de la distracción de más de 3.000 millones de pesos y se ha quejado de las condiciones de su encierro en Najayo desde mayo último. Alega que se le trata como un peligroso terrorista, mientras Procuraduría refiere que es de alta notoriedad y que su tratamiento es igual a los otros internos. El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, visitó al militar en su celda para escuchar sus quejas y prometió ponderar y canalizar sus peticiones. Intercambió con numerosos internos en un recorrido de unas 3 horas. Dice Cristian Jiménez, el militar alega inocencia, ámbito fuera del alcance de Pablo Ulloa, y en su pabellón hay otros internos de su caso y de otros procesos, lo que evidencia que no hay trato discriminatorio en cuanto a la ubicación. Empero, dice Cristian Jiménez en su artículo, las condiciones son duras para un preso preventivo que se supone constitucionalmente inocente hasta que se demuestre lo contrario. 2 horas para salir a un pasillo y un limitado patio y volver al encontramiento en una celda de 12 pies cuadrados con un pequeño sanitario lavamanos de aluminio y una estrecha zona para baño, 2 camitas con un fino colchón y una mesa para la colocación de libros junto a 2 sillas plásticas, puerta sellada con un pequeño rectángulo a la altura de la cara para la comunicación en el interior. Sí, como en las películas, dice Cristian Jiménez. Sí, el mayor Cáceres está encerrado, nada más puede salir 2 horas y la puerta totalmente con una cosita que cuando abre, como en la película, dice Cristian. Cáceres entiende que ese encierro prolongado es tan limitado, en tan limitado espacio, afecta psicológica y emocionalmente a los seres humanos y plantea la necesidad de ejercitarse y de hacer otras actividades de distracción. Además, sigue diciendo Cristian, el mayor Cáceres se queja de que hay personas que merodean alegadamente para escuchar cuando recibe a sus abogados y que se le descuenta a la hora de su consulta el tiempo del trámite de acceso de los abogados desde la llegada hasta el encuentro con ellos. Patricia Logombra, directora del nuevo sistema penitenciario, es insistente en que no habrá trato discriminatorio y garantiza los derechos de los internos con apego a las normas internacionales. El esquema de regulación de la zona afecta emocionalmente a los internos, dice Cristian, según el testimonio de otros presos del proceso Marino que pasaron en el lugar un tiempo y que ahora fueron trasladados a otras áreas. Difícil situación entre los derechos que reclama un interno y la inédita condición de un mayor general activo, recién salido de una de las posiciones más influyentes de seguridad. Los militares que sirven en Najayo tienen rangos superiores y como él está todavía activo, tienen que saludarlo cada vez que lo ven. Claro, verificada una violación de derechos, dice Cristian Jiménez en su artículo, este elemento debe prevalecer por encima de la enorme responsabilidad de las autoridades para proteger a un mayor general y de evitar influencias en el proceso y el riesgo para un oficial militar que testimonió riesgo de su vida. Después menciona que no fue a saludar a Jean Alain, pero que Jean Alain después se acercó a él y le dijo, no, te saludo y cuando salga de aquí, cuando recobre mi libertad, te voy a dar una entrevista. ¿Qué evidencia este artículo de Cristian que fue como parte, ¿verdad?, de la Comisión de la Defensoría del Pueblo? Primero, señores, que evidentemente, independientemente de lo que pueda ser verdad, mentira, que sean ciertas las acusaciones o no, lo cierto es, señores, que en el caso específico del mayor general Cáceres Silvestre hay una violación grande de sus derechos. No estoy hablando del caso, Esperemos que el caso, cuando venga el juicio y la prueba.
yo desde el principio he dicho que no soy partidario de 18 meses de prisión preventiva para nadie, salvo que sea, ¿verdad?, un crimen extraordinario, sino que a la gente hay que darle posibilidades y tiempo para poder preparar su defensa. Entonces, el que esté en estas condiciones es prácticamente un encierro total, que no sé por qué, que no hay ni posibilidades de que pueda hacer ejercicio, que no hay posibilidades de que pueda distraerse, que no hay posibilidades de poder estar tranquilo con sus abogados preparando su defensa. O sea, yo creo que realmente en el caso de, específicamente, hablo de esto por lo que son los testimonios del propio Cristian Jiménez, es evidentemente que hay una situación que debe ser variada. Debe ser variada. Ojalá fuera que no tuviera los 18 meses presos, ojalá que estuviera el mayor Cáceres suelto preparando su defensa y que si lo condenan en el juicio, bueno, que lo metan preso. Pero ojalá, eso es lo que yo quisiera. Como ya han ratificado varias veces esto, lo que quisiera es que por lo menos se tomaran medidas para ese encierro abusivo, fuera de toda lógica, no siga desarrollándose en contra de él ni de ninguno de los presos, porque dice Cristian que también... Eso tiene una paradoja del tamaño de una montaña. Paradójico que después de pasar por el poder todo el entorno de Cáceres, todo el entorno de Cáceres, ahora se dé cuenta, después de 16 años de gestión y de gobierno, de las condiciones de los presos de República Dominicana. Bueno, pero el problema no es Cáceres, el problema es cómo paradójicamente nunca se había visto para ese lado. Tú sabes lo que tú duras 16 años en el poder, aquí metiendo gente presa por robarse un plátano en Montecristi, o 2 libras de yuca, la condición de La Victoria, la condición de otras cárceles que no están en el régimen, el nuevo régimen penitenciario. Un procurador que decía que esas camas estaban bien porque no era un resort, que era preso que estaban. Y ahora un entorno que esté hablando de las condiciones de los presos después de 16 años en total silencio. ¿Y qué tú quieres? ¿Que todo siga así? No, que todo siga así, pero oye, lo que te quiero decir es que es paradójico. No. El sentido de justicia implica lo siguiente. Olvídate de lo que pasó antes. El problema es tú solucionar ahora. Si de verdad tú estabas preocupado antes, preocúpate ahora. Ajá. Antes tú te preocupabas porque los que están presos ahora antes estaban en el poder. No, es sentido de justicia siempre. Lo que hemos estado diciendo que hay que entender que un preso no es un animal, sea quien sea. No es porque Cáceres. Yo estoy hablando de Cáceres porque estoy viendo la situación en función de lo que hizo el defensor del pueblo y de lo que está escribiendo Cristian Jiménez. Pero para cualquier preso. Es decir, señores, un preso no es un animal, ni es una gente que usted tiene que condenarlo para que se muera. Un preso se supone, debería ser así, es para usted tratar de que se recupere y se integre nuevamente a la sociedad. Pero más aún si es un preso, señores, si es un preso preventivo, y no es por Cáceres, es por cualquier preso preventivo. Pero o sea, no es posible. Yo estoy seguro que a Cáceres no le falta nada. Pero, perdón, no es posible. El problema es que. El problema de mucha gente no es. El problema de mucha gente ahora es como están presos estos que antes gobernaban. Ah, qué bueno que le esté pasando. Eso no es sentido de justicia. No, yo lo estoy diciendo tú. Yo estoy diciendo. Oye, yo estoy. En esto coincido contigo. Déjame terminar la idea. ¿Qué es lo que yo pido aquí? No es por Cáceres nada más. La Defensoría del Pueblo. Yo digo esto porque Cristian. La Defensoría del Pueblo visitó a Cáceres. Sí, esto que está diciendo es fruto de esa visita. Esto es fruto de esa visita, no a Cáceres, no. Visitó muchísimo, visitó como a 10. Y sigue visitando, y visitó en Bonao, y visitó en Santiago, porque donde quiera que haya alguien que está pasando por una situación, tiene que protestar, tiene que tratar. No es que le quiten la pena, no es que lo traten tampoco como inocente. Yo no estoy pidiendo eso. Yo lo que estoy pidiendo es un sentido de justicia y solidaridad humana frente a este tipo de cosas. Yo lo que digo es, así como dice la directora de prisión, yo quisiera que fuera un familiar de ella que estuviera en esa situación, acusado y antes de ser condenado 18 meses de prisión, prácticamente secuestrado, cerrado, y un asunto inhumano que lo que lleva psicológicamente a que tú que pienses en yo no voy a seguir con esto. Entonces, eso no es correcto. Euric, no puede decir, perdóname, discúlpame, Jonathan, no puede decirse secuestrado porque fue un tribunal el que decidió en un proceso a la luz de todo, el que decidió la condena. Yo coincido contigo incluso y planteaba en el tema de que tú no puedes presumirle culpabilidad a nadie, independientemente de los indicios. Yo coincido con eso. Incluso lo llevaba al hecho de que los hombres, por ejemplo, cuando ocurre cualquier desgracia, incluso a veces con sus esposas, aunque sean de terceros,
terminan siendo no solo sospechosos, sino apresados. Y hay casos de sobra de gente que es apresada simplemente porque el principal sospechoso es él, lo agarramos. Yo creo que la gente debe tener derecho, es decir, una sociedad que presume culpable a la gente sin las evidencias es sumamente peligrosa. Eso no es democracia. Así es. Decir, yo en esa parte coincido en ese punto contigo. Yo simplemente quiero decir, a propósito de lo que plantea Cristian aquí, que si se verifica, porque él dice, hay cosas, y recuérdense que Cristian ha sido uno de los que más fuerte le ha dado este caso, o le daba, porque ya él tiene otra condición. Pero si verificada una situación, es decir, si usted no le permite ni siquiera hacer ejercicio, no le permite diversificarse un poquito, señor, encerrado todo el tiempo, no, eso no puede ser, para nadie. Salvo que sea, ¿verdad?, ya una gente condenada hay cárceles de extrema seguridad para grandes delincuentes. Perfecto. Señores, estos son presos preventivos. Son presos preventivos. Es decir, están tratando de formularle una acusación en un juicio que todavía no ha empezado el juicio. Presos preventivos. Yo no conozco a Cáceres y no tengo nada personal contra él. Por mí lo pueden poner en libertad mañana mismo. Ahora bien, si aquí se van a tomar medidas para mejorar las condiciones de los presos, que estoy segurísimo de que Cáceres tiene techo, comida, agua, seguridad y otras garantías que no tienen muchísimos presos en este país, estoy segurísimo de eso, que está mejor que la inmensa mayoría de los presos de República Dominicana, de eso no tengo ninguna duda, por su condición. A pesar de que está mejor que la mayoría de los presos de República Dominicana, creo yo que si se van a mejorar las condiciones de los presos preventivos del país, debe comenzarse por los que están en peores condiciones, no los que están en la mejor condición, que sin lugar a dudas está en la lista Cáceres. Yo hablo de este caso porque es el que conozco este testimonio ahora. De todo, así como fue la Defensoría del Pueblo a Bonao, así como fue a Santiago ante personas que se quejaron porque están detenidas y esos están condenados y fueron a pedir que se les respetaran sus derechos, o sea, porque el que está preso condenado por algo, pero no quiere decir que usted lo que tiene que convertir en una basofia, en un animal y maltratarlo. Entonces, no, el sentido de la cárcel, el sentido de la justicia debe ser para usted tratar de que las personas retornen a la sociedad después de que cumplan su condena, ya condenado. Mientras son preventivos, que tengan todas las facilidades para defenderse. Es decir, ¿qué es lo que tiene que garantizar? A mí me sorprende que en un sistema de justicia, en este caso en el sistema carcelario, que se supone que deben tratar a todos los internos o los condenados como seres humanos, con este tipo de situación, por lo que fuese, estén tratándolo de la forma tan drástica como si no fueran realmente seres humanos. Entonces, por eso le pido, mañana ojalá que la juez o la jueza que vaya a tratar eso, entienda simple y sencillamente, ya han trasladado, varios que estaban en esa condición lo han llevado para otro lado, que en el caso específico de Cáceres y de cualquiera que esté en esa situación, en cárceles prácticamente inhumanas, en condiciones absolutamente, que es verdad, que es para víctimas, para victimarios, para criminales, para asesinos extraordinariamente malos que han cometido barbaridades, pero no para una gente que está en un proceso preventivo, que tiene que prepararse para defenderse, que tiene que tener las condiciones para eso. Ojalá que mañana el tribunal que va a tratar este caso se llene un poquito de justicia y pueda tomar una decisión para eliminar esa evidente violación de derechos que hay contra ellos. Cambio y fuera.